Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. En el lejano año de 1521, el mismo año en que Hernán Cortés llegaba a las costas de lo que ahora llamamos México, el sacerdote agustino y disidente de la Iglesia Católica Martín Lutero recibió una bula papal con la amable noticia de que había sido excomulgado de la Iglesia y se le pedía que entregara su gafete y pasara por su liquidación. En aquella época, pues recibir este aviso era gravísimo. Era prácticamente una sentencia de muerte. Hoy, esas divertidísimas excomuniones ya no sirven ni para limpiarse ahí donde la espalda cambia de nombre. Pero en esos días, la excomunión de Martín Lutero fue el principio de una guerra que duraría hasta nuestros días. Aunque, como se estila en estas cúpulas religiosas, traten de ocultarlo. Con la excomunión de Martín Lutero, comenzó uno de los mayores terremotos contra la Iglesia Católica, y este hecho hizo que el protestantismo se haya vuelto muy popular, y sus seguidores ya se cuentan por millones. Sin embargo, tanto los católicos como los protestantes no saben, o mejor dicho, no les interesa saber, las verdaderas razones que llevaron a Lutero a dar ese paso tan grande dentro de las religiones, llamémosle modernas. Digo, si las comparamos con la egipcia, griega o romana, que son muchísimo más antiguas. Este tema viene a colación, pues resulta que concretamente en Brasil y en otros países latinoamericanos existe un gran movimiento en relación con las sectas denominadas protestantes. Estas sectas están acaparando el poder que aún tiene el catolicismo. Resulta que todas estas sectas que han llegado a nuestros países, principalmente de Estados Unidos, han encontrado un terreno que, como sabemos, es muy fértil para que cualquiera de estas tarugadas logre expandirse. Por otro lado, si no han llegado a sustituir al catolicismo, es porque ellas se han dividido tanto que por el momento al clero del Vaticano no le pueden hacer mucha sombra, pero tampoco se han dormido en sus laureles. Luchan incansablemente por tener más seguidores y hacer crecer su aún pequeño poderío. Cabe resaltar, por citar solo un ejemplo claro, que la visita de los papas a Brasil ha sido no solo por una cuestión de antojo o porque les guste la batucada, la samba y las caipiriñas, no, sino porque es ahí donde es más notoria la pérdida de protagonismo del catolicismo y el beneficiario de esta baja de audiencias católicas ha sido precisamente el protestantismo, por lo que el clero papista no está dispuesto a perder ni uno de esos tremendos privilegios y sobre todo las groseras ganancias económicas que obtienen desde el descubrimiento de esas tierras, ¿verdad?, donde los católicos portugueses pusieron sus patotas, aparte de sus espadas y cañones, para solearse en las hermosas playas brasileñas. Por supuesto que esto no se comenta en los medios de comunicación. El pretexto con el que han llegado los papas a Brasil ha sido desde canonizar a un santo o la de realizar la disque conferencia latinoamericana de obispos. Pero el principal motivo ha sido que el protestantismo les está ganando terreno ahí y en nuestros países, con la consiguiente baja en sus ingresos. La salvación de las almas no es ni nunca ha sido, como lo vemos a través de la historia, su principal preocupación. Por esa lucha sin cuartel entre protestantes y católicos, que nos afecta a todos, creyentes o no, es por lo que hay que seguirla con mucha atención. Pero hay que ponerle tantito razonamiento a este hecho. Por ejemplo, ¿qué pitos toca una potencia extranjera, como lo es el Vaticano, haciendo visitas y reuniones en las que se ventilan las influencias políticas y religiosas que les atañen fuera de su casa? Eso, amigos, es una evidente injerencia en la política de nuestros países, exactamente como lo hacen cotidianamente los Estados Unidos. Bueno, pues por ahí anda la cosa, Antes de seguir con esto de la pelea callejera entre católicos y protestantes, tenemos que hacer una pequeña revisión del por qué surgió el protestantismo y cuáles fueron sus motivos para sacarle la lengua al Papa. Bueno, pues ocurrió como en el catolicismo. Sus seguidores no tienen ni idea de cómo surgió el mito de Jesús y todo el montaje para fabricar una religión hace 2000 años y que desde ese entonces trae al mundo, como se dice vulgarmente, por la calle de la amargura. Pero antes de seguir, es el momento de recordarte suscribirte al canal y activar las notificaciones. En la descripción de este video te dejo la liga para que te integres al grupo de Facebook. Ahora sí, a lo que vinimos. Todo este cuento comenzó allá por el año de 1511, cuando el berrinchudo de Lutero fue enviado a Roma.
Cuando llegó y vio todo el lujo y las inmoralidades de la corte papal y del alto clero, hizo el berrinche de su vida. Algunos años después, el Papa León X decidió demoler la Basílica Celestina en Roma, que tenía nada más 12 siglos de antigüedad, y construir otra nueva, la actual Basílica de San Pedro. Pero ocurrió que en esa construcción se acabó todos los ahorros que el Vaticano había juntado engañando bobos y exigiendo el diezmo, y ya no tenía ni un quinto para terminarla. Entonces inventó un plan que no podía fallar: vender indulgencias para todo cristiano, que en aquella época tan lejana pues ya eran millones, a pesar de que las pandemias y guerras habían disminuido bastante su número. Pero, ¿qué son las indulgencias? Bueno, se le llama indulgencia o perdón a la facultad dada a los fieles de redimirse, o sea, librarse de sus pecados mediante el pago de una cuantiosa limosna, y este pago era para que no tuvieran que hacer fila para entrar al paraíso. Esta indulgencia los liberaba de todos los pecados que hubieran cometido, y digo de cualquier pecado, venial o mortal. Y este dinero se usaba para terminar la susodicha basílica, y le salió también el negocio del perdón, que aún ahora le sigue dando a la Iglesia Católica grandes ingresos, ya no con indulgencias, ¿verdad?, sino con turismo. ¿Quién iba a pensar que una idea tan jalada como la de vender perdón y acceso al paraíso iba a tener tanto éxito? Eso es confiar mucho en sus irracionales borregos. El efecto de las indulgencias, o lo que viene siendo librarse de los pecados mediante una módica limosna, tenía clientes vivos y también, ¿por qué no?, pues a las almas de los difuntos castigados por Dios a pasarse una temporadita en el purgatorio. Por cierto, pues hay que recordar que esa estupidez del purgatorio pues ya ha sido eliminada por parte de la Iglesia, pues parece que ha perdido pues el elemento temor y ya no es una escala necesaria para la entrada al cielo o para irse al infierno. Digamos que pues ya no hay que pagar cover para entrar. Pero regresando a esto de las indulgencias, el encargado de predicar las indulgencias en Alemania, el entonces Sacro Imperio Romano Germánico, y que era dirigido por el fraile dominico Johann Tetzel, fue inaugurado en Wittenberg en 1517. Este asunto de las indulgencias hizo que le diera diarrea a Martín Lutero. La verdad andaba bien encabronado y muy indignado, tanto que luego se puso a escribir sus 95 famosas razones sobre las indulgencias y luego se fue a clavarlas en la mera puerta de ese lugar. Él prosiguió con sus ataques en los años siguientes contra todo el sistema de gobierno y las creencias religiosas, por lo que el Papa no se tentó su sagrado escroto para excomulgarlo. Lutero no fue el primero en la lucha. Juan Wycliffe en Inglaterra y Juan Hus en Bohemia se unieron a Lutero, pero ninguno de estos y otros ataques al Papa y a la curia romana tuvieron éxito. En general, los hombres de aquella época no estaban preparados para imponer sus ideas. Por ejemplo, el ya mencionado Juan Hus acabó sus días divirtiendo a la gente mientras se achicharraba en una espectacular hoguera. Por supuesto, Lutero sí se halló en una situación mucho más favorable. En Alemania existía por aquel entonces un descontento casi general contra el abrumador poder de Roma. Es por lo que Lutero sí recibe apoyo, auxilio y protección de los príncipes alemanes. El único que sí le hubiera roto todo lo que se llama hocico a Lutero era el archirrecontracatólico emperador Carlos V de Alemania, que también era el mandamás de España. Pero este emperador andaba muy ocupado rompiéndoles toditita la madre a sus enemigos franceses y turcos, como para ponerse a los guamazos con Roma o apoyar el movimiento reformista de Lutero. Cuando por fin el emperador se puso manos a la obra para contener al protestantismo, ya era demasiado tarde. Este movimiento había triunfado entre el pueblo alemán y otros países europeos. Este triunfo fue el que desató la guerra de religiones que llevó a Europa a ser un verdadero infierno, incluyendo las famosas y siempre espectaculares persecuciones de herejes y su divertida quema en la hoguera. Volviendo a las indulgencias, el punto central de la cuestión era que Roma estaba concediendo perdón para los pecadores que hicieran donaciones para la iglesia. Básicamente estaba vendiendo el cielo, aunque eso lo continúa haciendo en la actualidad, ¿verdad? Podría decirse que tienen la concesión del bien raíz celestial. ¿Qué sucedió con los seguidores de esta iglesia? Bueno, pues que el creyente ya no necesitaba tener fe, ni dejar de pecar. Cuanto mayor eran las donaciones, mayores eran los privilegios y posibilidades de conseguir un lugar VIP a la derecha del Padre. Todo esto garantizado por el Papa en turno. Lutero, para combatir a la Iglesia romana, recurrió a su muy famosa teoría de la predestinación, basada en la Biblia, por lo que la salvación sería obtenida no por las buenas acciones y obras, sino por unos privilegios unilaterales de Dios. Y tomó unos versículos de la Biblia para justificar lo que decía.
Precisamente la epístola de Pablo a los Efesios 2:8 que dice así: Porque por la gloria seréis salvados por medio de la fe, y eso no viene de vosotros, es el don de Dios. Defendiendo esta teoría, Lutero ponía al descubierto la monstruosa corrupción que enriquecía a la Iglesia Católica de entonces, por supuesto también a la de hoy, ¿verdad? Desde entonces y durante siglos, esta teoría ha tenido una tremenda repercusión económica. Mientras los países católicos continuaban y continúan preocupados en no pecar, los protestantes, por efecto práctico, abolieron el pecado. Como lo demostró el sociólogo Max Weber, ese espíritu del protestantismo fue la chispa que detonó el capitalismo y dio paso al progreso y desarrollo científicos, no sin presentar alguna lucha, ¿verdad?, como la de Darwin, que benefició en su mayoría a los países protestantes. Esa fue la gran diferencia entre católicos y protestantes por muchos siglos. No hace mucho la Iglesia romana capituló, pero eso sí, solo en el papel. El obispo católico Edward Cassidy firmó una declaración conjunta con el obispo protestante Christian Kraus, y lo firmaron en la misma ciudad donde Lutero lanzó las bases del protestantismo, declarando, entre otras cosas, que ya no se iban a pelear entre ellos y que la salvación viene de la fe y no de las buenas obras. Pues qué bien, ¿no? Entonces eso quiere decir que la Iglesia Católica también abolió el pecado, a su manera, claro, con nada más 500 años de retraso. Pero hay un viejo refrán que dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Lo sorprendente es que la historia dio un tremendo giro. Los católicos mansamente continuaron llenando las canastitas los domingos como siempre lo han hecho. Inclusive conviene mencionar lo que los gobiernos, por debajo de la mesa o por encima, según el país, le regalan al Vaticano todos los años sin que se sepa dónde va a parar esa catarata de dinero que sin duda ayudaría a mitigar en mucho la pobreza de nuestros países. Pero es aquí donde Lutero, al igual que el imaginario Jesús, quedaron como idiotas. Los protestantes, principalmente en los países latinoamericanos, llevan a cabo agresivas campañas de donar diezmos. Y ya ni digamos estas sectas evangelistas que hasta le exigen al borrego su comprobante de ingresos para que no se pasen de listos y les roben su 10%. Algunas sectas, como estas, llegan a tener hasta ventanillas para recibir las contribuciones de todos los fieles. Todo esto para facilitar la entrega de efectivo y para que el Señor no sea engañado. O como ellos mismos dicen, el no contribuir con el diezmo es robarle a Dios. Desde hace bastante tiempo, los protestantes están abriendo salones o iglesias por todas partes. Todos hemos visto cómo compran antiguos cines o bares para convertirlos en iglesias. Adquieren también emisoras de radio y en algunos países hasta canales de televisión para esparcir lo que ellos llaman el mensaje. Utilizan también sofisticadas técnicas de persuasión de masas. Convierten los días de diezmo en verdaderas orgías de captación de dinero. Ellos exigen el diezmo de todos los ingresos de sus fieles, hasta de herencias, ventas de automóviles, casas, bicicletas, refrigeradores y fierro viejo que regalen. Pero si el creyente por una de esas tentaciones llega a ocultar el diezmo, entonces le dicen que el diablo, el meritito chamuco, se le va a meter destruyéndolo a él y a toda su familia. Ese es básicamente el método que los pastores protestantes les inculcan a sus borregos. Y por supuesto, los muy imbéciles, ya que no encontró otro adjetivo que los describa, se lo creen, llenando las cuentas bancarias de estas perversas cúpulas criminales. En ese punto, no hay ninguna diferencia con el catolicismo. En realidad, aquella teoría de la predestinación fue enviada al meritito carajo como tantas otras en todas las religiones. Los protestantes, al igual que los católicos, piensan que entre más grande es la donación, mejor lugar tendrán en el cielo. Y los que afilan el colmillo, me refiero a los líderes de estas sectas, en la oscuridad de sus suntuosas oficinas, se ríen a carcajadas de todos esos borregos que hasta se quedan sin comer, con tal de garantizarse un buen lugar en el paraíso para ellos y para su familia. Es así como eso de las indulgencias plenarias nunca desaparecieron, siempre estuvieron y están, solo que esta vez, en estos tiempos, los que los forzan son los pastores, sucesores de Martín Lutero, aquel que se opuso a esta forma tan primitiva de engaño. ¿Será que surgirá un nuevo Martín Lutero para evidenciar el morboso negocio de la Iglesia Católica? Yo francamente lo dudo, pues en esta secta, me refiero al catolicismo, al igual que en cualquier otra, sea de la fe que quieran inventar, no se ve a corto plazo dejar este fabuloso negocio de engañar a los pueblos y enriquecerse a costa de ellos. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue
La fosa escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.